Hola, soy Ricardo Echeverry y hoy les voy a compartir una clase que consiste principalmente en las proporciones del cuerpo humano, cómo darle movimiento al cuerpo humano y varios temas que en relación atañen como a esto que a veces tiene como un poquitito de problemas a la hora de intentar representar figuras y demás. Básicamente, vamos a comenzar hablando un poco de la generalidad del cuerpo humano, de una forma muy sencilla, ¿sí? Viendo su estructura desde una perspectiva frontal. ¿Sí? Lo principal que vamos a hacer ahorita es indicar desde dónde hasta dónde queremos representar esa figura. Y ahora que tenemos nuestra longitud determinada, vamos a usar una de las múltiples, digamos, representaciones del cuerpo, que en este caso compete a un canon de 8 cabezas. Hay varios cánones de 8 cabezas, 7, 7 y media, 8 y media, 9, en fin. El de 8, ¿por qué lo tomo? Pues básicamente porque es sencillo de representar, porque desde la época del Renacimiento se tomó como un ideal estético de belleza, y porque básicamente lo que nos interesa ahorita es encontrar como una serie de relaciones de proporción, y acá en este canon se pueden visualizar muy bien. Vamos a dividir entonces lo que sería en este caso nuestra altura en 8 partes. Comienzo a sacar mitades. Es la manera más fácil como lo podemos hacer. Tenemos las mitades aquí, ya tengo 4 módulos, en este caso cada uno de estos módulos atañe a una cabeza, y la parte de abajo pues vamos a dividir también en 2. Le sacamos la mitad y le sacamos la mitad. Listo, tenemos entonces nuestras 8 cabezas armadas en este momento. Ahora, esta es una división en sentido vertical. ¿Cuál sería en este caso nuestra división en sentido horizontal? Depende de si vamos a hacer un hombre o una mujer. Trabajemos primero una figura masculina. Un hombre. La estructura del cuerpo depende mucho del tipo de cuerpo, vaya, o sea, que vamos a trabajar principalmente. Pero, digamos que un estándar lo podemos trabajar, un ancho estándar, armando 2 cuadrados en la parte superior. Estos dos cuadrados son prácticamente equivalentes a lo que vendrían siendo más adelante 3 cabezas. ¿Sí? Es muy equivalente a eso. Muy bien. Entonces, por eso vamos a tocar en este caso esos 3 cuadrados. Ahora, vamos a empezar a ver qué se ubica en cada una de estas partes. Obviamente, en este primer módulo se ubica la cabeza. En este segundo módulo vamos a ubicar hombros y pecho. Permítanme un momento. Y en este tercer módulo vamos a ubicar los abdominales y los codos. En el cuarto, muy importante esta relación, muñecas e ingle. Hasta la quinta vendrán las manos, un poco más arriba, pero nos sirve de referencia. En la sexta
vendrán las rodillas. En la séptima vendrán los músculos de las pantorrillas. Y hasta el final se ubicarán entonces los talones. Voy a poner aquí entre paréntesis pies. Listo. Ahora vamos a comenzar a ubicar esto que acabamos de construir, que acabamos de escribir, perdón, acá. Lo primero, el ancho del cuerpo. Ya lo definimos acá. Y ese ancho compete entonces a los hombros. Sabemos que los hombros están sobre este segundo módulo. Ahora, ¿desde dónde y hasta dónde empiezan? Vamos a ubicar esas partes. Lo primero que voy a tomar, o lo primero que voy a hacer, es dividir este módulo en tres partes. En tres partes. A proporción, no es que tengan que quedar exactos, pero nos da una indicación bastante buena. Listo. La primera de estas divisiones nos sirve principalmente para ubicar el cuello. Hasta acá va a llegar el cuello. Por el momento lo vamos a trabajar con formas geométricas. Ahí va a llegar el cuello. Aquí. Ahora, los hombros y el pecho. Empecemos ubicando la clavícula. Aquí en el centro. Y vamos a subir un poco. Una leve inclinación. ¿Hasta dónde? Hasta lo que vendría siendo la mitad o el centro de estas otras dos cabecitas, que en este caso están representadas como óvalos. Aquí es donde vamos a ubicar, en este caso, el inicio de nuestras clavículas. Fíjense con esta inclinación un poco como lo estoy bajando. Es una simple representación de la realidad que compete obviamente a una clavícula, pero nos sirve bastante. Ahora, vamos ahora sí poder hacer el hombro. En este caso, los hombros van a ir ubicados a esta altura y van a ir obviamente hasta acá. Y en este caso los vamos a hacer como unos óvalos. Sirve bastante representarlos como unos óvalos. De acá, del inicio de las clavículas, del inicio, vamos a subir una línea que se encuentra con el cuello y esa línea tiene una dirección, una inclinación, perdón, que me junta estos puntos con el cuello. Ya tenemos la parte superior. Perfecto. Ahora, el pecho, en este caso, el pecho se ubica realmente un poco por debajo de esta línea. Un poco por debajo de esta línea. ¿Cómo vamos a trabajar la forma de la caja torácica, lo que compete a las costillas y comenzar a bajar hacia los abdominales? Es también sencillo. Fíjense cómo lo que viene siendo las axilas, acá en esta parte y en esta parte, están un poco elevadas sobre el nivel del pecho. Y desde acá vamos a bajar. Voy a dibujar una línea vertical para que veamos un poco, para tenerla de referencia, para que entendamos un poco esa diagonal que vamos a trazar, ¿sí? Que no es muy marcada, es simplemente esto. ¿Okay? O sea, los grados de apertura son muy poquitos. En estas dos partes vamos a hacer eso. ¿Sí? Básicamente esto es lo que nos permite bajar nuestra caja torácica en esta parte.
Ahora, acá dice, se ubican abdominales y codos sobre esta línea. Vamos a trabajar primero los abdominales. Los abdominales, simplemente vamos a indicar su posición. Los vamos a ubicar desde este punto hasta este punto. No vamos a tocar la parte superior de los abdominales con la parte inferior del pecho, ya que acá se encuentra el diafragma y se encuentra la parte inferior de las costillas. Simplemente vamos a trazar por el momento una línea inclinada de esta manera, otra de esta, y así. Que nos indique realmente perdón, vamos a hacerlo un poco más abajo. Esta va prácticamente hasta la mitad de lo que viene siendo los abdominales. Aquí, listo. Y los codos, en este caso, los vamos a posicionar por encima, ¿sí? Por encima de esta línea de referencia de nuestro tercer módulo. Acá. Listo. ¿Cuál será la dimensión, el tamaño de este codo? Es más o menos una tercera parte, ¿sí? Una tercera parte de esta distancia. Una tercera parte. Ahora, unamos hombro con codo. Lo vamos a hacer con esta especie de cilindro. Entre todas las extremidades, la única que tiene una forma muy cilíndrica, ¿sí? O sea que estas líneas son bastante paralelas, pues es el brazo principalmente. Las otras ya veremos que conforman un poco más la idea de una figura basada en un cono. A ver, voy a mover esto un poquitito así. Listo. Continuamos con la parte de abajo. Aquí, en esta zona, se ubican las muñecas, la ingle, y lo que sería también el vientre. ¿Sí? El vientre entendido como toda esa zona que compete a las vísceras y el intestino y demás. Vamos a ubicar entonces esa parte acá. Vamos a empezar por esta zona, que son las caderas, la cintura. Como estamos dibujando un hombre, el ancho de esas caderas, que básicamente está en la parte de abajo, lo vamos a indicar con el ancho de las axilas. ¿Ok? Es decir, vamos a llegar hasta acá. ¿Desde dónde? Desde acá. Por el momento con estas líneas así, inclinadas. Muy bien. Ahora, la ingle. Sabemos que se ubica en esta parte. Y vamos a trazar un par de líneas por debajo de los abdominales que nos indicarán que ahí se encuentra el hueso del ilio, ¿cierto? El hueso que nos recibe en toda esa parte superior del cuerpo, en donde básicamente es este que se ubica acá. ¿Sí? Pero pues ahorita no vamos a hacer detalles ni mucho menos de eso. Es este hueso, básicamente.
Listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente vamos a indicar esto. Y las muñecas, en este caso, van a ir acá y acá. Vamos a hacer los antebrazos. En este caso no lo vamos a dibujar paralelo, sino que le vamos a hacer esta inclinación, como si estuviéramos dibujando un triángulo alargado o en este caso un cono, porque es una figura tridimensional a la cual le quitamos la punta, ¿sí? Entonces recuerden esto, no paralelas, importante, no paralelas. Ahí está. Y el tamaño de las manos, que se ubica evidentemente en esta parte, no la vamos a llegar hasta acá, hasta abajo, porque las manos tienen de longitud la décima parte del cuerpo. Y esto es una octava parte, es decir, esto es más grande que una décima parte. Entonces básicamente lo vamos a llegar por acá. Por acá van a ir nuestras manos. Igual lo vamos a hacer por el momento así, geométrico. La zona de la palma que recibirá los dedos. Y el pulgar, que se junta acá. Sencillo, otra vez. Las palmas que se juntan a los dedos y el pulgar que se junta a la palma. Ya tenemos la parte superior de nuestro cuerpo. Vamos a darle una visita aquí en la mitad, a la cabeza. Vamos a comenzar a dibujar ahora las piernas, ¿sí? Obviamente las piernas van a salir de acá y de acá. Y las tendremos que juntar con las rodillas. Para tal fin, me parece más cómodo primero dibujar las rodillas. En este caso, las rodillas las vamos a representar de la siguiente manera, tomando de base la mitad, ¿sí? La mitad de este módulo, de esta octava parte, ¿sí? Haciendo esta especie de óvalo. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Sí? Esta especie de óvalo. Ahora, fijémonos que este óvalo tiene un ancho en esta zona. Este ancho. Es justamente este ancho el que por el momento, ya que no estamos todavía dibujando detalles anatómicos ni mucho menos, nos va a recibir pues, la pierna. Vamos a empezar con la parte externa de la pierna, ¿sí? Donde va todo ese gran elemento que es la fascia lata, pero bueno, son detalles que ahorita no interesan. Así, vamos a dibujar la pierna por aquí. Ahí tenemos la parte externa de la pierna. La interna, en este caso la vamos a trabajar desde aquí. ¿Sí? Desde acá.
Ahí tenemos ya la proporción de las piernas. La pantorrilla. Los primeros músculos de la pantorrilla. ¿Dónde los vamos a ubicar? Ya vamos a ver. Vamos a trabajar primero, vamos a tener pendiente esta dirección de la pierna. Fíjense, este eje interno que iría por dentro del volumen de la pierna, de esa especie de cono enorme sin punta, un poco la dirección que va teniendo. ¿Por qué les estoy hablando de este eje? Porque a menos que lo querramos hacer a propósito, una pantorrilla girada hacia afuera, debemos seguir un poco con esta misma idea de dirección para que no nos queden las piernas chuecas. Siguiendo esa misma idea de dirección, por el momento vamos a trabajar hasta esta zona, ¿sí? Igual que con los codos, vamos a tomar el equivalente a casi una tercera parte, a la parte inferior de esta distancia, para dibujar estos tunelcitos, esa especie de arco que nos va a indicar lo que sería el talón. Ahora, la parte superior, ¿sí? Esta parte superior, fíjense cómo sigo respetando un poco este eje. Este eje nada tiene que ver con la ubicación de los huesos internos. Ojo, los huesos internos, bueno, ni que fueran externos. Los huesos tienen una configuración muy distinta, ¿sí? Pero esto básicamente es a nivel de geometría básica para ayudarnos a dibujar esto de una manera un poco más fácil. Tengo dos maneras de hacerlo. Una, haciendo estas dos curvas y luego terminando así. Otra es básicamente bajando con dos líneas que se abren básicamente en la mitad de esta distancia o un poco más arriba, ¿sí? Y aquí cerrándolas con otras dos, ¿sí? Cualquiera de las dos funciona, igual es una geometrización. Después esto se convertirá en un elemento ya anatómicamente correcto, ¿sí? Hagamos los dos igualiticos para que el dibujo se vea mejor. Muy bien. Tenemos acá entonces nuestra figura. A ver, una cosa. Se lo bajo un poco más. Aquí. Y el pie, como dijo técnico que es, el pie no debería pasar de esta línea hacia abajo, pero para que lo entendamos un poco mejor, lo voy a sacar un pedacito. En este caso estaría poniendo esta curva, que es la que me va a recibir el dedo gordo, ¿cierto? El dedo más grande del pie. Luego, con esta inclinación, ¿sí? Esta línea, con esta inclinación. Y este óvalo, perdón, y este óvalo, que serían los 4 dedos aparte del dedo más grande, ¿sí? Nuevamente, esta curva, esta línea con esta inclinación, los 4 deditos del lado del gordo, ¿sí? Ahí quedaría la geometrización de lo que vendría siendo pues un pie visto de frente. ¿Cómo sería entonces en este caso? Vamos a tomar esto no, tampoco, no, perdón, hablo desde acá, esto no, esto no. Esta representación pero vista, ¿sí? Lateralmente.
Vamos a poner esto así, ya que para que nos dé la misma altura de la figura lateral, perdón, de la figura frontal que ya dibujamos. Ok. En la figura frontal vemos que se genera obviamente una simetría bilateral. ¿Sí? Una simetría bilateral porque la figura es prácticamente igual, pues no literalmente, pero se maneja la idea de simetría bilateral a ambos lados. En nuestra figura lateral, vamos aquí frontal, en nuestra figura lateral, no encontramos esa simetría bilateral, ni mucho menos, pero nos vamos a basar en la idea de postura, ¿sí? De una postura erguida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a comenzar trabajando la idea de, ya no de dos cuadrados, sino de un cuadrado. ¿Sí? Un cuadrado aquí. ¿Para qué este cuadrado? Para dividir así como en tres partes ese cuadradito, asumiendo que nuestra figura va a estar mirando hacia allá, es decir, aquí va a estar nuestro rostro. ¿Sí? Esta es la forma básica del rostro, toda la parte de la mandíbula, el maxilar inferior y la cabeza. Ok. Así muy esquemática. Es decir, esto básicamente lo podemos representar como si fuera un óvalo. Con otro óvalo. ¿Sí? Por el momento se puede leer así. ¿Sí? Listo. Vamos a comenzar usando estas tres primeras partes. Estas tres primeras. Acá y acá. Habíamos dicho que en la vista frontal el cuello llega justo a este primer tercio. ¿Sí? Y obviamente el cuello no lo vamos a sacar acá pegado a la cara. Hay que dejarle como aire, ¿sí? Como esta especie de separación. Y lo vamos a sacar justo desde aquí. Importante esto. Ahora, de la parte frontal del cuello, de este punto, vamos a trabajar una diagonal leve para sacar lo que viene siendo la nuca, que se junta con la cabeza. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos como una botellita? Es decir, como si fuera la tapa de una botellita de perfume, así derechito, y luego sacamos esto de esta forma, ¿sí? Porque el cuerpo por detrás, obviamente tiene una anatomía diferente a la del cuerpo por el frente.
Aquí se ubican los trapecios, se ubican los dorsales, están las escápulas, ¿cierto? O los omóplatos, como le quieran decir. Entonces, esos músculos tienen una representación inclusive en su vista frontal, ¿sí? Lo que nosotros vemos aquí, esto, vienen siendo los trapecios que por detrás tienen esta forma. ¿Ok? Pero quitémoslo de ahí, para no enredarnos. Ahora, ¿qué tanto vamos a sacar el pecho? ¿Qué tanto lo proyectamos? Eso depende mucho de si es un superhéroe, si es totalmente un fortachón, pues un físico-culturista, una persona del común, etcétera, no importa. Entonces vamos a hacer algo estándar, normalito, porque ese estándar después nos permitirá, ¿sí? Un poco casi llegando hasta la línea del rostro. Ese estándar luego nos permitirá pues modificarlo en función de lo que queramos. Así sacamos nosotros el pecho. Muy bien. Seguimos, en este caso entonces hacia abajo. No vamos a seguir así derecho, tampoco lo vamos a meter muchísimo porque sería un error. No estamos haciendo una paloma. Igual que trabajamos aquí estas inclinaciones. La inclinación que haremos acá es leve. ¿Sí? Luego, en las 2/3 partes superiores, más o menos, ¿sí? Viene lo que es la zona del vientre. Y luego sacamos la ingle, ¿ok? Ingle, zona del vientre y ¿sí? Abdominales. Abdominales. Ahora, la espalda. ¿Cómo vamos a manejar esta zona? No vamos a hacer esto porque no le queremos hacer una joroba, ¿sí? La manera de bajar esta línea es suave, armónica, hasta tocar, si bien es una leve curva, hasta tocar nuestro segundo módulo. Aquí ya nos metemos, ¿sí? Para juntar la espalda con los glúteos en este caso. Si fuera un superhéroe, una figura muy heroica, ¿sí? Digamos, trayendo a colación, por ejemplo, un superhéroe hecho por Alex Ross, ¿sí? Haríamos un torso muchísimo más corpulento y las nalgas estarían mucho más retraídas que la espalda y que las pantorrillas. ¿Sí? Miren, las pantorrillas y la espalda se alinean, mientras que las nalgas se ubican acá. Así, en cara de superhéroe. Y sacando pecho sería, en este caso, sí, la idea. Pero acá en esta figura, una figura normal, estándar, pues no lo haremos así por el momento. Continuamos entonces ahora con la ubicación de las piernas, ¿sí? Al igual que las piernas, en este caso, las sacamos con esta especie de curva, ¿ok? Aquí, hacer esa especie de curva. Y esta línea, esta
tercera parte que trabajamos ahorita, que fíjense que no es simétrica respecto al torso. Miren que las distancias son muy distintas. Esa línea nos va a permitir ubicar de una manera correcta las piernas. ¿Por qué? Porque, en este caso, las rodillas, la rodilla la vamos a ubicar más corrida hacia atrás que hacia adelante respecto a ese eje que acabamos de trazar, ya que justo en este eje vamos a ubicar lo que sería la espinilla, la canilla, ¿cierto? La parte frontal de las pantorrillas. Entonces, bajamos, vamos así, vamos así, ¿sí? Siempre más ancho, la extremidad en su parte superior que en su parte inferior. Y aquí sacamos el músculo de la pantorrilla. Igual hay una tercera parte inferior, que es la que me va a indicar el talón. En este caso, la lectura de la rodilla va a ser más cuadrada, pues la proporción va a ser más cuadrada que rectangular, es decir, va a ser más esférica que ovalada. Y el tamaño del pie, al menos por lo general en los hombres, es igual al tamaño de una cabeza. Pero si la cabeza evidentemente la estamos empezando acá, lo llevamos por ahí hasta acá. El pie se divide básicamente en tres partes, que es el talón, la zona del empeine y la zona de los dedos. Así, muy básico, pero esa sería la idea. El brazo. Saquemos el brazo con otro color. A ver, saquemos aquí otra especie de tiza. Una tiza verde. Esta. ¿De dónde estamos sacando nosotros ahorita el hombro? Lo estábamos sacando de este punto, pero obviamente la clavícula comienza más abajo, ¿ok? Comienza más abajo, pero lo estamos sacando a esta altura, lo que indica pues que aquí existirá esa clavícula. Y obviamente hay un tema que es postural, ¿cierto? Depende de qué tanto pecho se quiere sacar, qué tan retraídos o qué tan contraídos se tienen los hombros, en fin. Yo sugiero siempre dejar una parte de espalda visible, y el hombro, a diferencia de su vista frontal, en su vista lateral es bastante más cuadrado, ¿sí? Bastante más cuadrado, más grande. ¿Sí? Básicamente, ¿a qué se debe a eso? A que en su vista frontal, el hombro se puede leer casi como si fuera una gota o una lágrima invertida, sin entrar en detalles a las fibras que lo componen, de donde sale el bíceps. En este momento se vería un poco del tríceps, eso depende mucho de si el brazo está en pronación o supinación, detalles ahorita un poco irrelevantes. ¿Sí? En cambio, en su vista lateral se ve el hombro casi como si fuera un gran corazón o una hoja de un árbol o de una flor, no sé. ¿Sí?
con estos tres grandes cuerpos que lo componen, de la espalda. Aquí entraría la clavícula. Y aquí ya se vería el brazo. Listo. Esa sería un poco la idea. Por el momento simplemente lo vamos a hacer así, más redondo. El codo lo seguimos representando de la misma forma. El brazo en su vista lateral es obviamente más ancho que en su vista frontal. Nos pegamos un poco de la idea del ancho del hombro. Y el antebrazo, por el momento lo seguimos con ese mismo esquema de figura conoidal o de cono sin punta, acordándonos dónde se ubica las muñecas, ¿sí? Muñecas, ingle y vientre. Y aquí, palma. Un poco más grandes. Los dedos y el pulgar. ¿Listo? Ahí tendríamos una representación frontal y lateral de una figura estándar. ¿Sí? Una figura común y corriente. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre esta figura masculina y una figura femenina? Vamos a duplicar estas capas un momento. Vamos a bajar este, ¿verdad? Un poquito por acá. Listo. ¿Cuál sería la diferencia? Bajémosle la opacidad a esto. Y hagamos rápidamente encima un esquema femenino para que entendamos esas diferencias. Listo. Básicamente ahí nos dio. Mejor ahí. La diferencia de una figura masculina con una figura femenina radica principalmente en el ancho de los hombros respecto al ancho de las caderas. La figura femenina, entonces, no va a partir de un ancho. Vamos a trabajar igual con 8 cabezas, aunque normalmente se puede trabajar de 7 a 7 y media, porque sabemos que
por anatomía, la norma general, ¿sí? No total, pero sí general, las mujeres son, pues, tienen una estatura inferior. Pero aquí vamos a hacerlo igual. No lo vamos a trabajar con un cuadrado, sino que vamos a trabajar con un ancho estimado de 2 a 2,5, ¿sí? Vamos sacando un poquitico más, ¿sí? Ese ancho. Entonces, fíjense cómo los hombros van a tener una dimensión menor, pero las caderas un poco más acá, pero las caderas van a tener una dimensión mayor que en el hombre. ¿Sí? Acá y acá. Vemos las tizas. Aquí. Dibujamos entonces el esquema de la cabeza. Los hombros, misma idea, solo que un poco más delgados. Trabajamos la caja torácica. Y aquí vendría la ingle con esta apertura. Esta apertura. Hasta allá. Fíjense. Y vemos este eje aquí axial. Ahora, acá vamos a trabajar dos líneas. Una que sube, igual con una inclinación relativamente leve, así. Y otra que se tuerce aún más para encontrarse con la caja torácica. De esta manera. Es decir, fíjense que no estoy dibujando esto de esta manera. Es como llegar acá y aquí, torcerme. No. Fíjense la apertura y la longitud amplia que tiene esta curva, ¿sí? Como una S, una parte más grande al principio, más pequeña al final, pero que no termina en esta parte, sino que se conecta con la caja torácica. Listo. Digamos que en la mujer, aunque por analogía se habla de forma de reloj de arena, no es tanto de reloj de arena, porque no es una cuestión simétrica, ¿sí? Es más algo que se parece, no, algo que se parece más a esto, ¿sí? Obviamente sin estas puntas, pero de donde va a salir el ancho de los hombros. Listo. Por eso es que en cuestiones de postura, los brazos en el hombre son más rectos y en la mujer tienden a manejar esta forma que ya vamos a dibujar acá. Igual el codo acá y se abren. Igual acá bajan. Y luego
luego vendría la mano. Ah, esta es otra forma también de representar una mano. La parte superior de la palma, de donde sale el pulgar y los dedos. También funciona. Listo. ¿Sí? Aquí viene estando también la cresta ilíaca, ¿sí? Está este bordecito del hueso de las caderas. Clavícula. En este caso no le voy a hacer un trapecio tan marcado. Estamos hablando de una figura femenina. Pues no quiere decir que no haya mujeres fisicoculturistas o muy atléticas, sino que pues en este caso estamos haciendo una figura estándar. ¿Sí? Y el tema de las piernas, obviamente con su diferencia acá que se sacan un poco más externo, en un punto un poco más externo respecto al eje central, se manejan de la misma manera. ¿Cuál sería aquí un poco la diferencia? Que en el hombre obviamente tenemos la ingle que tapa la unión de las piernas, pero esa unión no la vamos a hacer aquí, pegada, como si fuera un vértice, aquí, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer. Vértice, no. Sino que vamos a dejar una pequeñísima separación, realmente parte aquí de la ingle, ¿sí? La zona genital femenina. Así. Hasta llegar a la parte superior de la rodilla. Opa. ¿Sí? Miren cómo cambia un poco el tema de la anatomía femenina respecto a la masculina en función del ancho, más que de la longitud o de la proporción vertical. ¿Sí? Lo demás, básicamente es una copia. Listo. La parte de los senos, que realmente se dibuja después de haber hecho toda la configuración de la caja torácica pegada a la parte de la cintura y caderas y demás. ¿Sí? La parte de los senos o del busto se dibuja al final, porque el busto no define como tal la forma del torso femenino, ya que la amplitud del torso está definida obviamente por las costillas y por la estructura muscular interna. El seno en este caso es básicamente un tejido que se adhiere al músculo, veámoslo con ese color verde. De acá, de las clavículas, podemos sacar un poco estas inclinaciones, ¿sí? Que nos permitan darle forma al busto. Depende del tamaño, depende inclusive hasta de la edad, ¿sí? Depende del tamaño del busto, irán más abajo o más arriba, pues porque obviamente la gravedad influye. En este caso vamos a hacer unos, pues no vamos a hablar de copa B, C, no sé, no, de eso no. Estándar, pues no sé cómo decirlo. Y no son redondos, no son redondos. Imaginémonos un aguacate o un huevo, ¿sí? Que sigue esta inclinación. ¿Sí? Vamos a borrar un poco de esta línea que medio se vea. Ahí en ese caso la tendríamos, miren.
Al otro lado sería igualitico. Una curva amplia. Que se junta, obviamente, con el músculo, ¿sí? Con el pectoral en esta parte, de donde sale los músculos posteriormente del brazo, ¿sí? Y los pezones irían ubicados sobre esta línea. Ahí irían. ¿Sí? Miren la figura femenina. Fíjense un poco la diferencia estructural de ambas figuras. Muy bien, las costillas son un poco más cerradas, pero un poquitico, o sea, no es... ¿Sí? Igual, tiene abdominales, una zona del vientre, bueno, son detalles ya para más adelante. Y la diferencia también a nivel lateral entre el hombre y la mujer, vamos a copiar esto acá. La diferencia, en este caso, radica en la proyección de las nalgas, de los glúteos respecto a la espalda. ¿Sí? La cabeza funciona de una manera muy similar, el cuello igual. ¿Sí? Tal vez no vamos a proyectar tanto la zona del pecho. Aquí está el vientre. Miren el vientre. Y la zona de la ingle, ¿sí? De los genitales. Ahora, las nalgas en el hombre y en la mujer, pero sobre todo más en la mujer, están en un eje más abajo que la línea de la ingle, ¿sí? Entonces, una vez que dibujamos la espalda, que le damos inclusive un poco más de curvatura en esta zona, y vamos a proyectar un poco más, vienen siendo los glúteos, ¿sí? Inclusive sin exagerar, no es como que tenemos que hacer una curva que parezca que tiene unas prótesis en lo absoluto, no se trata de eso. ¿Sí? Luego hacemos las piernas. ¿Sí? O sea, la nalga termina por allá abajo. ¿Sí? Internamente, digamos, la unión de las nalgas con la ingle tiene esta diagonal. ¿Ok? Tiene la rodilla, pantorrilla, igual, y el pie. Y el brazo, en este caso, pues en función de lo corpulenta o no que hayamos hecho nuestra figura, tendremos que representar también la proporción de ese brazo para que esté relacionada directamente con ese esquema de cuerpo que nosotros acabamos de dibujar. ¿Sí? Por eso es que voy a hacer algo más delgado que lo que tenemos representado atrás, que era la del hombre. Listo. Aquí tenemos nuestro brazo. Tenemos la pierna, la rodilla, perdón. Y los senos
¿sí? Los senos en este caso, vemos cómo parten de esta unión, que básicamente es el pectoral que se une al hombro, ¿sí? Aquí, esta unión, de donde tomamos partido, ¿sí? A esta altura, ¿okay? Es una curva así, que finalmente la terminamos de esta manera. Es decir, no vamos a hacer esto. Y luego otra curva así, ¿sí? Porque pues se ve un poco antinatural. No quiere decir que no exista, ¿sí? Hemos visto mucho de eso en el cine, en figuras de modelaje, bueno, lo que quieran, pero aquí no, ¿sí? Miren, a diferencia del hombre, la proyección, en este caso tiene las nalgas, opa, respecto a la espalda y las pantorrillas, ¿sí? Es un poco distinto. Pongámosle aquí frontal, aquí lateral. Listo. Ok, tenemos algo sencillo, básico, geométrico, pero que sin duda puede servir bastante para entender ese tema de proporciones del cuerpo humano. Más adelante en otro video les explicaré así de una manera muy sencilla, como ya es el tema del movimiento, cuando vamos a tener en cuenta, hagámoslo aquí abajo, cuando vamos a tener más que todo en cuenta estas articulaciones y unos ejes que siguen conectando las diferentes partes y cómo geometrizar aún más, ¿sí? Esta figura para trabajar de una manera más sencilla y entender mejor el movimiento, para verlo no solamente de una forma plana, sino también en perspectiva. Espero que les sea de utilidad realmente esto, que lo practiquen bastante y hasta otra ocasión. Gracias, hasta luego.